Que el Señor me les bendiga. Sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto que puedan conectarse con nosotros a estos tiempos que tenemos todos los días jueves de Conversando con el Pastor. El día de hoy tenemos, ¿verdad?, un programa de gran bendición, especial y muy bendecido. Le aseguro que al final va a salir bendecido de este programa, porque no solo tenemos una palabra que creemos que Dios ha puesto en nuestros corazones, sino que también tengo muy buenas personas para conversar de este tema. Así que por favor quiero invitarle, como cada transmisión, a que nos ayude a hacer juntos Iglesia en Línea, que por favor tome, ¿verdad?, esta transmisión y la comparta con familiares, con amigos. Nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho el que el mensaje pueda llegar a otras familias y a otros lugares.
El tema de hoy es el aguijón en la carne. ¿Cómo nosotros podemos aprender a vivir con el aguijón? Y creo que va a ser muy bueno que primero identifiquemos qué es un aguijón. Y para hablar de ese tema, ¿verdad? Me acompaña mi esposa Miriam, bienvenida. Gracias, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están viendo en esta tarde. Pues qué bueno que están conectados. Quisiera invitarles a que puedan compartir esta transmisión y que este mensaje pueda llegar a muchos más. Muy bien, qué bonito habla esta hermana, ¿verdad? Y también me acompañan los pastores Bárcenas, el pastor José y la hermana Cristina. También les damos la bienvenida. José, Cris, bienvenidos. Gracias por la invitación. Es un gusto el poder compartir este tiempo con usted. Y bueno, estamos dispuestos. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un honor el poder compartir la palabra en esta noche con ustedes, con los hermanos que están conectados, familias que están conectadas también. Sabemos que va a ser un tema que va a edificar no solamente a nosotros primero, sino también a los que nos van a estar escuchando a través de esta transmisión. Muy bien. Pues bueno, bienvenidos a todos los que ya se conectan. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Un fuerte abrazo virtual. Pues vamos al tema, ¿verdad? El tema que queremos compartir está basado en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. El título de este tema es El aguijón en la carne. Y en el versículo 7 habla, Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para una mejor comprensión de esta escritura, me gustaría leerles lo que dice la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice el verso 7. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. En este pasaje, ¿verdad? Nos menciona el apóstol Pablo aquí, como podemos leer y escuchar. Entonces el apóstol Pablo reconoce que puede esto llevarlo a enorgullecerse y dice, bueno, pues Dios que conoce mi corazón, porque cuántas veces, no sé si ustedes han escuchado, que hay gente que solo porque nos ve sonreír o solo porque nos ve predicar, dice, ese hermano se ve que es bien humilde, ¿verdad? Se le ve que es humilde, dice. Y uno así de, ¿dónde se ve la humildad? O tienes un gesto de humildad y ya por eso te definen como humilde. ¿Cuántas personas no habrán definido al apóstol Pablo como humilde? Pero Dios que conoce el corazón de un hombre que ha recibido tanta revelación, Dios mismo dice, no, 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 no. Los demás podrán decir que eres humilde, pero yo conozco tu corazón. Así que voy a poner, ¿verdad? Dice aquí, un aguijón para que tu corazón pueda permanecer a la altura de lo que quiero seguir haciendo en tu corazón. Cris. Pues yo creo que esa parte es muy importante. Yo me enfocaría a la parte inicial que comentas, hablando de que yo misma lo he comprobado, mucha gente que está conectada, ustedes mismos lo han comprobado. Cuando automáticamente hay una enfermedad, hay un dolor, hay un padecimiento, hay una disminución de fuerza, automáticamente hasta el carácter nos cambia. Está comprobado inclusive que, por ejemplo, las personas diabéticas
siendo que México es uno de los países que más tiene problemas con la diabetes, tiene una influencia directa con el estado de ánimo. Estas personas muchas veces se vuelven más irritables o inclusive cuando tenemos fiebre, cuando tenemos algún malestar como diarrea, como un dolor de estómago, nos sentimos más vulnerables. Tendemos a sentirnos inclusive abandonados o con alguna sensación de que estamos solos, nos sentimos indefensos. Entonces, qué tremendo, porque aquí el apóstol Pablo definitivamente está utilizando unas palabras muy poéticas, pero también muy descriptivas y muy intensas para descubrir el tipo de malestar que le ocasionaba en su cuerpo, que le cambiaba el carácter, que hacía y que comparaba como si fuera una bofetada, ¿no? Imagínense, de parte del enemigo. Entonces, el dolor que experimentaba, la incapacidad que experimentaba, definitivamente debía de haber tenido alguna repercusión en su carácter. Amén, así es. Sí, yo quiero hacer énfasis ahí también en lo que comentabas. Creo que Dios nos conoce perfectamente, puesto que fue Él el que nos creó, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos decir, no, pues sí, tengo un corazón humilde, pero definitivamente como seres humanos y en la carne pueden llegar a nuestras vidas cosas que, como dice el apóstol Pablo, puede traer orgullo o nos pueden enaltecer. Y yo creo que en esa parte que tal vez nosotros mismos no conocemos y que Dios la conoce, es ahí en donde Dios tiene que poner, como dice, como lo leías en la traducción del lenguaje actual, ¿no? Como una espina clavada en nuestro cuerpo que nos hace sufrir. ¿Nos hace sufrir para qué? Pues con un propósito, no porque Dios nos quiera tener de sufrimiento en sufrimiento, sino que para que nosotros podamos reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, que nosotros dependemos de Dios y que definitivamente lo que somos o lo que podemos llegar a ser o el conocimiento que podamos tener o lo que podamos hacer para Dios en el servicio, nunca va a depender de nosotros, nunca va a ser cosa humana, sino que todo proviene de parte de Dios. Así es. Yo veo una enseñanza bien tremenda aquí en esta porción de la Escritura de Dios para con nosotros a través de la vida del apóstol Pablo. Qué tremendo, porque cuando nosotros leemos o tratamos de investigar o de profundizar en esta porción de la Escritura, sin duda alguna tiene que sobresalir la palabra propósito. Es decir, Dios tenía un propósito tan tremendo para Pablo que tuvo que hacerlo padecer, ¿no? El poder entender Pablo que lo que le estaba sucediendo era con el fin de que el propósito de Dios se pudiera cristalizar en su vida. Y entonces también tenemos que entender los que estamos en este momento conectados y hablando de este tema, que el propósito que Dios tiene para nuestra vida es un propósito muy grande, glorioso, ¿no? Un propósito hermoso en cada uno de nosotros, pero que corremos riesgo, así como corría riesgo este Pablo, de poder tener soberbia en su vida, en su ministerio, en el llamado que Dios tenía para él. En nuestro ministerio y en el llamado que Dios tiene para nosotros, corremos todos, desde el servidor, desde el que está en la alabanza, el pastor, el líder de célula, pues puede correr ese peligro, ¿no? De poder tener soberbia en su corazón, y el propósito glorioso y poderoso que Dios tenía para su vida, pues se acabó. Por eso ahí está la enseñanza, nos advierte el Señor a través de la vida de Pablo, ¿no? Pablo, un hombre tan tremendo y tan usado por él, podía correr el riesgo. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo creo que esto viene de más atrás, ¿no? Esto es de la vida pasada de Pablo, ya la traía, pero Jesús ahí lo estaba de alguna manera también cuidando para que el propósito se pudiera cristalizar. Exactamente. Él mismo, ¿no? Cuando le toca defender su ministerio, pues una de las credenciales que él presentaba era: yo sé más que todos, yo he tenido uno de los mejores maestros, en conocimiento soy mejor que todos, en lengua soy mejor que todos. Nosotros leemos eso de una manera así como que muy amigable hacia el apóstol Pablo, pero recordemos que estamos hablando de un hombre con mucho carácter, ¿verdad?
aquel tiempo, un carácter, ¿verdad?, que le hablaba a gobernantes y a personas poderosas, ¿verdad?, hablando de fuerza o de poder en este mundo. Y el apóstol Pablo, pues no era una persona sencilla, era una persona compleja en todos los sentidos. Y a mí me llama mucho la atención cómo él menciona, ¿verdad?, en estos versos que acabamos de leer, que él dice: yo he entendido que mi mayor sufrimiento, número uno, no es la enfermedad que padezco. Número dos, no es el pecado que puedo cometer, sino que mi mayor sufrimiento es apartarme de Dios, que deje de tener la gracia de Dios. El Señor me ha dicho a mí: bástate mi gracia. Porque en diferentes traducciones podemos ver que se dice y se menciona que el aguijón que el apóstol Pablo menciona era un pecado, que era una enfermedad, lo que haya sido. Él entiende y él dice: yo ya pedí 3 veces, yo he pensado que para poder desarrollar mejor a Dios, mi comunión con Dios, para ser una mejor persona, yo he pensado que lo que necesito es quitarme este aguijón. ¿Y qué es lo que Dios me ha enseñado? De que lo importante no es lo que estoy padeciendo, sino que me dice: Pablo, estás tan enfocado en tu sufrimiento que no te das cuenta que estás rodeado de mi gracia. Entonces, ¿sabes qué? Lo vasto, lo más grande que tienes, de lo que más está llena tu vida, Pablo, no es de un aguijón, sino que es de gracia, pero no lo ves. ¿Y cuántas personas, verdad, así están vastas de la gracia de Dios en su vida, en su familia, laboral, en este mundo, han alcanzado y han logrado muchas cosas? Tienen lo que muchas personas no tienen. Mujeres que han alcanzado la plenitud de llegar a ser madres, mujeres que han alcanzado un montón, ¿verdad?, de plenitud en diferentes áreas, están llenas, vastas de gracia, y de repente se enfocan en un aguijón, en un problema que tienen, y dicen: Señor, ¿cuándo te vas a acordar de mí? Pues Dios se ha acordado de ti todos los días, porque estás rodeada de la gracia de Dios, pero no lo estás viendo. Cris. Algo que se me hace maravilloso en cuanto a lo que estás comentando es que lo que tú estás comentando es cuánta gracia abundaba en la vida de Pablo. Y algo que me hace tener una perspectiva, que ahora es lo que me gustaría hablar, es que no solamente esa gracia estaba abundando en cuanto a la vida y el ministerio de Pablo, sino que en los propósitos y en la forma como Dios actúa, porque Dios actúa de una manera de adentro hacia afuera, pero también sigue impactando a las personas que están alrededor. Y ahí me gustaría hablar acerca de la perspectiva de los que estamos afuera cuando vemos a una persona aparentemente débil. Yo me imagino, aún nos puede pasar a veces en la iglesia, ¿no? Cuando tú puedes decir: va a venir tal persona que es usada por Dios, que es profeta, que Dios lo usa en sanidades. Y muchas veces como seres humanos empezamos a generar una expectativa. Nos imaginamos que va a llegar un pastor grande con una voz grave, a lo mejor bien vestido, una persona educada, ¿no? Y a veces, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Sabiendo que pues nosotros no juzgamos conforme a la apariencia, pero también como seres humanos tendemos también ese aguijón, ¿no? De juzgar la primera impresión. Y entonces yo me imagino a Pablo entrando a una de las ciudades, ese gran Pablo, ese gran hombre de Dios. Y a lo mejor iba llegando y en ese momento iba tembloroso y en ese momento iba como cojeando o en ese momento iba como tropezando porque a lo mejor no veía, porque como tú lo mencionas, no sabemos exactamente cuál haya sido el aguijón, pero cómo la iglesia lo percibía. Y evidentemente la gente cambia la forma como recibe una persona que impone o que tiene personalidad o que tiene como cierto estatus a una persona que aparentemente se ve más humilde. Pero entonces cuando ese hombre de apariencia humilde empezaba a hablar, empezaba a fluir el poder, empezaba a fluir la sanidad, empezaba a fluir la gracia de Dios. Y eso es algo impresionante. Amén. Yo creo Él que mismo también es menciona en una de importante. las cartas, ¿no? Sí, 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 adelante. Creo que también es importante ahondar en lo de la gracia, porque debemos de entenderlo. Yo creo que Dios tenía la gracia para con Pablo, como lo ha tenido para con nosotros, desde antes de que fuera Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, cuando narra la escritura ahí en el libro de los Hechos, cómo es que él estaba empeñado en acabar con los cristianos, con aquellos que hablaban de Jesús,
y era, como dice, un hombre súper preparado, imponente, instruido, hablaba 4 idiomas, ¿verdad? Tenía 2 nacionalidades, y yo creo que enfrente de los que lo acompañaban para arrestar, los que hablaban acerca de Jesús, cuando iba en el caballo, a lo mejor el caballo más alto, más imponente, más elegante, ¿verdad? Y el orgullo y la soberbia, pero aún ahí en medio de todo eso estaba la gracia de Dios, ya estaba puesto los ojos de Dios sobre Saulo para que se convirtiera en Pablo. Por eso hablaba acerca del propósito. Qué enseñanza tan tremenda. Desde antes de que nosotros conociéramos al Señor, porque hacíamos cosas y pensábamos cosas y andábamos en lugares, ¿verdad? Y pensábamos que éramos y que podíamos y que lográbamos, pero ahora que estamos en el otro lado, nos damos cuenta que es la gracia de Dios solamente, la gracia de Dios, y que Dios ahí a lo mejor nos da, como decía la hermana Cris, un malestar, un aguijón, una astilla Una para carencia. recordar, como una cicatriz, ¿no? Del decir, espérame, Exacto. no es por ti. Pablo lo alcanzaba a comprender porque era un hombre tan tremendo en lo espiritual que pudo recibir revelaciones como ir al tercer cielo y escuchar y ver cosas, como decía él en la palabra ahí en Corintios, que ningún hombre le había sido dado la oportunidad de ver ni de hablar, ¿no? Inclusive le comentaba a mi esposa cuando estábamos estudiando en el versículo de Corintios, 1 Corintios 7:12, Pablo hace una mención y dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. Qué autoridad tan tremenda, ¿ah? De Pablo para decir, no lo dice el Señor, lo digo yo, y queda sentado ahí en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículo 12, pero reconocen esa porción de la Escritura. El propósito, Dios cuidando su gracia sobre de él antes, durante, porque un poquito más adelante voy a hablar también de eso, de la gracia durante y después hasta llegar a este momento donde dice Pablo, tengo un aguijón, he rogado, le he pedido, pero ahí está. Y Jesús le responde, bástate, es suficiente mi gracia, hasta aquí te ha traído mi gracia. Hasta aquí nos ha traído la gracia del Señor. Qué tremendo, porque ¿quiénes éramos, verdad? ¿Cómo estábamos? ¿Qué pensábamos? Pensábamos, yo creo que éramos los mejores, los más tremendos, pero ya llegamos a una madurez espiritual, como yo creo en este momento también Pablo lo estaba sintiendo, es decir, es la gracia del Señor solamente que ha estado con nosotros y nos ha acompañado. Muy bien. No sé si recuerdan la porción donde el apóstol Pablo eh, les dice, ¿verdad?, a varios creyentes, ustedes dicen que cuando leen mis cartas, se describe en mi carta un hombre impresionante, pero que cuando llego me menosprecian y dicen, ay, este es Pablo, el de la carta, pero ya van a ver cuando vaya, ¿verdad? Todavía hasta los amenazan, porque Sí. imagínense el golpe al orgullo de él, un hombre que cuando era fariseo era acostumbrado a recibir todo tipo de pleitesía donde llegaba. Recordemos que los fariseos, ¿verdad? Eran personas muy importantes para su tiempo, muy influyentes para su tiempo, y que a donde llegaban se hacían ceremonias de recibimiento tremendas. Y hubo lugares donde Pablo lo recibían apedreadas, esa era su ceremonia, ¿verdad? Entonces, pero vuelvo al punto, ¿no? Del verso, que yo quiero que nosotros podamos ir identificando cuál es nuestro aguijón, porque podemos seguir hablando de Pablo y de Pablo, pero qué importante que es el poder identificar nuestro aguijón. Yo creo, yo leía en la Biblia, perdón, en libros de historia, donde se menciona que el aguijón era una herramienta que usaba el judío del campo para que cuando iba arando la tierra, como él iba hasta el final del arado y los animales al frente, usaban una vara muy larga con un garfio, un tipo de garfio de gancho en la punta, y que cuando el buey se iba desviando y el surco iba saliendo todo desviado, entonces agarraba esa vara, que era un aguijón, y le empezaba a picar al buey para que enderezara su camino. Y entonces así los surcos quedaban derechos. Y a esa herramienta le llaman aguijón ellos, ¿verdad? A la herramienta que es una vara larga con una punta, una espina, un garfio, ¿verdad?
que es para picar al animal y que el animal enderece su camino. Y entonces el apóstol Pablo hace referencia a esta figura y dice, me ha sido puesto un aguijón como buey, como siervo de Dios, ¿verdad? Que voy marcando un camino, voy enseñándole a la gente, voy marcando el camino donde va a ser sembrada la buena palabra. Si quiero desviarme por asuntos de mi carne, entonces me ha sido enviado, ¿verdad? Alguien, y dice el verso, alguien que me abofetee. Y me llamaba mucho la atención esta palabra porque una bofetada, ¿verdad? Pues es un golpe de vergüenza. Es un golpe de vergüenza en una de las partes más delicadas o que más cuidamos nosotros y que de repente una bofetada, ¿verdad? Pues es un golpe, insisto, muy vergonzoso en un lugar de mucha honra para nosotros, que es nuestro rostro. Sí, creo que lo que acabas de comentar pues nos da como que una imagen como que más clara, ¿no? De lo que es el aguijón y trayéndolo a nuestras vidas, pues es la forma en que Dios puede regresarnos al camino cuando nosotros tratamos de desviarnos. Pero también puedo ver que en la vida de Pablo, que obviamente seguro nos inspira a muchísimos, pero también yo puedo ver como que una esperanza, ¿no? Al momento de él mostrar su humanidad, de poder leer en la Biblia que tenía también debilidades, que tenía también ese aguijón que por más que le pidió a Dios que se lo quitara, pues Dios no lo quitó y ahí está. Entonces es como una esperanza en nosotros. Como dices, no es importante identificar cuáles son nuestros aguijones. Y lejos de decir, ay, pues no puedo servirte porque tengo tal enfermedad o porque no puedo hablar bien o por X o Y, Z, ¿verdad? Cualquiera que sea el aguijón, pues más bien verlo como una oportunidad para que Dios pueda hacer algo en mi vida a través de esa debilidad, ¿no? Que pueda usarme para bendecir a muchos. Así es. José. Sí, y es importante mencionar que dice el libro de Corintios también que por Jesús somos lo que somos, ¿no? Eso es importante, el recordar que por Él somos lo que somos y que el aguijón, pues al final no es para perjudicarnos ni para derribarnos, sino al contrario, para levantarnos, para hacernos centrar nuestra mirada en aquel que todo lo puede, ¿verdad? En aquel que es poderoso y que hace de lo vil y de lo menospreciado cosas grandiosas, como dice el libro de Corintios, también de lo vil, de lo despreciado te escogí, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Entonces, no lo vemos como una carga, porque pues, muchas veces podemos decir, ¿por qué me pasa esta enfermedad? A lo mejor Pablo decías ahí al principio junto con la hermana Cris, podría haber sido una enfermedad, podría haber sido a lo mejor que estuviera un poco cojo o que le faltara la vista, ¿va? O que fuera algo psicosomático, decían también por ahí, pero no lo veamos como una carga o como un castigo de parte de Dios, no. A los que nos ven ahí en el Facebook, las familias, los hermanos, gente que quiere, que tiene el sentir de servir al Señor, pues tiene que aprender que a través de ese aguijón, que no es carga ni es castigo, sino es para que Dios se pueda glorificar, para que Dios se pueda exaltar, para que Él pueda mostrar su grandeza, pueda mostrar su poder a través, imagínate todo ese poder, toda esa gloria, a través de vasos, como dice Romano, vasos de barro, ¿va? Ser utilizados, pues quién es Él o qué era Él, pero ahora a través del aguijón que Dios ha depositado, a través del propósito para llegar a la meta, lo que Él tiene planeado para nuestras vidas, está sacando lo mejor de nosotros, está haciéndonos crecer, está haciéndonos madurar, está haciéndonos entender, está haciéndonos conocerlo todavía más a profundidad. No es para castigo, no es para decir qué mal lo que Dios está haciendo en mí, no, sino es al contrario, hasta para gozarnos, decía Pablo, ¿no? Las pruebas y las tribulaciones, aquí menciona también, ahora me son de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a sacar lo mejor Dios a través de esa situación de su vida. Yo diría en esta frase, ¿no? No todo lo malo es para mal. No todo lo malo es para mal. Nosotros muchas veces cuando estamos pasando por pruebas, cuando pareciera como que Dios retrasa nuestro milagro
o cuando Dios retrasa la salvación de alguna de nuestros familiares, o cuando Dios retrasa la bendición de un buen trabajo. Como decía Miriam, muchas veces nosotros mismos nos podemos sentir como si la gracia de Dios no estuviera. Muchas veces decimos, yo creo que a lo mejor tengo mal algo porque Dios retrasa esa contestación, o a lo mejor no me está escuchando Dios, que es algo parecido a lo que le pasa muchas veces a los niños. Los niños, por ejemplo, cuando ocurre algún evento, inclusive los papás se pelean o alguna cosa, los niños se empiezan a angustiar y internamente sí, se sienten como culpables. Cuando nosotros como cristianos, como creyentes, estamos orando por mucho tiempo por alguna salvación, por algún milagro, porque Dios nos supla en alguna cosa, y viene este retraso, como que nos desesperamos, como que nos sentimos mal, como que pasan cosas en nuestra vida, pero debemos de entender eso. No todo lo malo con Dios es para mal. Con Dios siempre hay un propósito. Con Dios siempre hay un proceso. Amén. Eso que mencionas, ¿verdad? Me bendice mucho esa frase. Hasta les invitaría a que puedan ir ahí a anotarla en los comentarios. No todo lo malo es para mal. Es una frase. Y yo anotaba algo con respecto a eso, ¿no? Que los padecimientos, ¿verdad? No vienen de Dios. Entonces, Dios muchas veces los permite. Pero si nos damos cuenta, en el texto base dice, el mensajero es Satanás. El mensajero. Y ahorita más adelante quisiera hablar de eso, pero dice que es el mensajero. Es como cuando volteamos a ver a Job, ¿verdad? Entonces, todo lo malo que le sucedió a Job, entonces, ¿quién fue el mensajero de todo eso malo? Pues fue Satanás. Y aquí también lo menciona el apóstol Pablo. Dice, me ha sido enviado, ¿verdad? Satanás dice, como mensajero, y ha puesto un aguijón en mi carne. Entonces, yo creo que todos aquí tenemos padecimientos. Yo creo que todos tomamos malas decisiones. Yo creo que todos nos metemos en problemas, todos cometemos pecados. Y entonces, en la gracia o en el propósito de Dios, como decía José, ¿verdad? Dios usa todo eso que estamos pasando para volverlo para bien. Dios usa todo ese dolor en el que yo me metí por una mala decisión para ordenar mi vida. Dios usa, Dios utiliza. Dice la Biblia que todo lo que Dios piensa de mí son pensamientos de bien. Pero si yo solo recibiera los pensamientos de bien de Dios y no recibiera los procesos de dolor, como decía Cris, los procesos son importantes, ¿verdad? Ahora, Dios utiliza esos momentos donde yo le doy lugar a mi carne. Entonces, ese dolor Dios lo utiliza como un aguijón, ¿verdad? Como una espina, me clavo una espina. Entonces, pero antes de quitarme esa espina, antes de poder salir de ese proceso de dolor, Dios va a utilizar ese momento, ese momento. La mayoría, yo diría que el 99% de las personas se arrepienten en sus tiempos de dolor. Entonces, les decía hace unos domingos a la iglesia, qué fácil que es cuando tu vida está mal, qué fácil que es delegársela a alguien más. Cuando tú estás bien, cuando todo te va bien, cuando tienes buena salud, cuando tienes buen trabajo, buen dinero, y alguien te quiere dar un consejo, ¿y por qué se mete? Pero cuando todo está mal, lo que usted me diga, lo voy a hacer. O sea, ando buscando a ver quién me ayuda. Estoy buscando quién dirija mi vida en momentos de padecimiento, en momentos, ¿verdad?, donde los aguijones se vuelven más fuertes, donde los aguijones se vuelven más difíciles. Estamos rodeados de la gracia de Dios. Y escúchenme bien esto, por favor. Imagínense el lago más grande que ustedes quieran y en medio de ese lago hay un punto. Ese punto es tu aguijón. Ese punto es el problema que tú estás padeciendo ahorita. Y a donde tú te quieras ir, en todo ese lago enorme que estás, la gracia de Dios te alcanza. Entonces, no sé si alcanzamos a entender los que nos escuchan esta palabra de una gracia basta. Entonces, una gracia basta, ¿verdad? Insisto, un lago enorme que a donde me vaya, a donde me quiera mover, a donde me quiera ir,
Es tan tremendo la gracia de Dios que aunque reniegues de Dios, al final el que te termina ayudando siempre es Dios. Que aunque le digas a Dios, no hiciste lo que yo quería y ya no voy a ir a la iglesia, a donde te vayas a mover, la gracia de Dios ahí te va a alcanzar, ¿verdad? Y su gracia va a ser basta y va a bendecir tu vida. Entonces, tus padecimientos, Dios los usará para tu bien. Tus padecimientos, Dependencia, Dios siempre los va a usar para tu bien. dependencia de Dios, ¿no? También nos enseña Corintios ahí en la escritura, una dependencia de Dios. Pablo estaba hablando, aunque no literal, pero sí de una manera eh, eh, rebuscada, metafórica, simbólica. Está hablando acerca de la dependencia de Dios, porque al final del versículo 9 dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Estaba diciendo, yo tengo que depender porque este aguijón que me fue dado, esta enfermedad por la cual estoy pasando, que ya entiendo que no es ni castigo, ni es algo malo que a lo mejor estoy haciendo, sino que es para que yo aprenda a depender de Dios, para que busque más de Él, para que me meta más con el Señor, para que lea más su palabra, para que me vacíe más yo. Imagínate todo lo que era Pablo, como lo hemos comentado, y que se tenía que vaciar, ¿no? Tenía que vaciarse de que era el romano, era el hebreo, era el que hablaba los 4 idiomas, era el que iba y perseguía, el orgulloso, el soberbio, y se tenía que vaciar completamente. ¿Para qué? Para algo glorioso, que el poder de Cristo reposara en él. Dependencia. Cuando dependemos de Dios, nos vaciamos, entendemos que el aguijón es para bendición, no para maldición, ¿verdad? Es como José, que todas las cosas malas que le pasaban, Dios las convertía en cosas buenas. Ese debe ser también nuestro pensamiento. Las cosas malas muchas veces que nos pueden suceder, Dios las va a convertir en buenas. Y entonces Pablo lo entendía. Para que el poder de Cristo repose en mí, tengo que depender de Él. Bien. Sí, bueno, hace ratito que hablabas, estaba como que en mi mente imaginando lo que decías, ¿no? Que cuando nosotros podemos entender que el aguijón tiene un propósito, yo creo que también nos lleva a poder saber que en el lugar donde Dios nos pone no solamente es porque se trate de mí, sino de las demás personas. ¿A qué quiero llegar con esto, no? Por ejemplo, alguien que está en algún hospital por alguna enfermedad que pudiera ser su aguijón, eh, saber que si estás en ese hospital el día de hoy es porque seguramente Dios quiere que puedas orar o que puedas compartirle también de la palabra de la esperanza que hay en Jesús a otras personas, ¿no? A lo mejor fuiste porque tenías cita médica, fuiste porque te pusiste mal en la casa y necesitabas ir rápidamente hacia allá, pero también siempre hay un propósito y venía a mi memoria o recordaba esos tiempos que pasamos también en el hospital, en donde aprovechábamos también, bueno, cuando yo entraba donde estaban las incubadoras, aprovechaba para orar también por los demás bebés que estaban ahí, ¿no? Entonces, es parte de poder entender que Dios te va a usar o que Dios va a usar también esos momentos o esos tiempos para poder ayudar y bendecir a los demás con un propósito. Amén. Miren, yo creo que la mano de Dios nunca va a pegarle a tu orgullo. La mano de Dios nunca le va a pegar, ¿verdad?, a tu carácter. Va a ser el aguijón. Va a ser la mano del enemigo, la mano del pecado, la mano de tu yo interior, pero la mano de Dios no. Las manos de Dios siempre nos van a levantar, su brazo fuerte nos va a sostener, nos va a fortalecer, pero de Dios nunca vamos a recibir un manazo, un golpe. De Dios siempre vamos a recibir cariño, caricia, amor, la gracia de Dios. Pero necesitamos ser corregidos. ¿Y dónde va a venir eso? Nosotros lo podemos ver, miren, si pensamos ahorita en un momento en la vida de Job, ¿qué hizo Job para ser abofeteado? ¿Qué hizo Job? ¿Quién estaba pidiendo? Estaba pidiendo Satanás algún derecho legal que Job le había entregado. Satanás está diciendo, Job pecó y por su pecado me entregó un derecho legal y vengo a reclamarlo. No,
Al contrario, no tenía derechos legales espirituales sobre él. Y Satanás, hablando con Dios en el capítulo 1 de Job, le dice, ¿verdad? No he encontrado la forma de hacer caer, pero te aseguro que si lo dejas de bendecir te va a mal. Y entonces nosotros vemos todo lo que sucede en la vida de Job y en ninguno de esos momentos la mano de Dios está, sino el enemigo. Entonces yo creo que es muy importante, como mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Que no solo se trata de tomar malas decisiones, a lo mejor no has tomado malas decisiones y estás siendo ahorita abofeteado y ahorita te sobrevino un aguijón sobre tu carne, un aguijón, ¿verdad? Que aunque hay cosas que no son pecado para los demás, tampoco agradan a Dios, tampoco honran a Dios y Dios necesita en el proceso que tú has sido, Dios necesita también quitar eso. Dios necesita también, hay bendiciones adelante en tu vida que esos problemas que tú tienes emocionales, esos problemas almáticos van a dañar o a afectar las bendiciones que Dios te dé. Y entonces Dios necesita procesarte. Tú no sabemos, ¿verdad? Que en el de repente de Dios, en el mes de julio, hay una bendición de Dios para ti, pero que así como estás ahorita, necesita ser procesado. Y cuando Dios te habla y vas a la iglesia o tienes algún familiar que te dice, qué bueno que te veo, mira, yo creo que es tiempo de que vayas a la iglesia. Tú dices, sí, ahí luego ahorita, no, y eso, insisto, no es un pecado así grave o le estás haciendo daño a alguien más, pero ese ahí luego lo vas a mantener siempre y siempre y siempre. Entonces vas a la iglesia y escuchas una predicación que dice, todos aquellos que no han querido perdonar, y tú por dentro dices, yo todavía no perdono, yo no le estoy haciendo daño a nadie, a mí me ofendieron, a mí me lastimaron. Entonces ese tipo de cosas necesitan también ser procesadas. Y es ahí donde entramos en esta parte de empezar, ¿verdad?, a recibir mensajeros del enemigo que claven espinas en esas áreas de nuestra vida para que podamos empezar también a ser libres de todas esas cosas. Hay puertas de maldiciones generacionales que cargan aquellos, ¿verdad?, matrimonios solteros y se están preparando para ser padres o para ser padres por segunda, tercera o cuarta vez, y Dios necesita cerrar esa puerta. Y tú vas a la iglesia y en la iglesia escuchas que se da un mensaje en contra de ese pecado, pero no te quieres arrepentir. Y entonces es necesario de repente que sea clavada esa espina, porque así como les decía en el ejemplo del buey, te estás desviando, estás haciendo surcos chuecos, estás haciendo surcos, ¿verdad?, que van a empezar a marcar un desorden aquí en el campo y entonces Dios necesita picarte con el aguijón para decirte, ¿sabes qué? Ya es tiempo de entregar esta situación. José. Es algo complicado, ¿verdad? Pero cuando hablo acerca de clavar el aguijón, yo creo que cuando tenemos el aguijón clavado es incómodo. Yo creo que esa incomodidad nos hace reaccionar, sí. ¿no? Al proceso, al decir, ¿por qué tengo esto aquí? O qué, cuando nos astillamos simplemente, ¿no? Estamos siempre tratando de sacar la astillita, no podemos agarrar las cosas bien por la astilla, ¿no? Imagínate ahora el aguijón, como tú comentabas, que nos es dado para desarrollar. Yo creo que la palabra también ahí es importante, nos inquieta, nos incomoda, nos hace, como le pasó a Pablo, el quedar ciego para poder ver también el aguijón, porque hay un potencial que Dios tiene que desarrollar en nuestro interior. No hemos llegado a lo que Dios quiere que seamos, a lo que tengamos, a lo que podamos alcanzar a través de su palabra y bendecir, como decía la hermana Miriam, a los demás, orar, compasión, bondad para con la gente, con el perdido, con el vagabundo. Hay un potencial tan tremendo que a lo mejor también ese aguijón nos va a estar inquietando, incomodando para voltear y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa sería también nuestra palabra, ¿no? Me incomoda tanto, pero ¿qué quieres que haga? Tienes que quitar esto, tienes que soltar aquello,
Dice Proverbios, el que encubre su pecado no va a prosperar. Necesitamos también declarar, confesar nuestros pecados para poder avanzar a lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Amén, Yo creo amén. que es Sí, importante en la parte donde, por ejemplo, yo recuerdo que esta semana en las noticias ahí de por la mañana hablaban acerca, por ejemplo, de los desaparecidos, ¿no? Que es una de las cosas que como pueblo mexicano también estamos padeciendo en cuestión de seguridad. Y decía el locutor, México es un país donde si no te pasa a ti, no te involucras. Y eso así como que me pegó, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos en las noticias y sacan las imágenes de las madres buscadoras en el desierto y van en la pala y que muchas veces también desaparecen a causa de la delincuencia. Y yo me confronté en ese momento porque dije, wow, ¿cuántas veces yo he orado o he intercedido directamente por esos hijos, por esos esposos que se desaparecen? Pero me imagino que si a mí ya me hubiera pasado, yo ya estuviera involucrada, yo ya estuviera en oración, yo ya estuviera ahí. Y qué fuerte es esta parte, porque yo hilo esta parte a lo que dice, 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón. Y cuando nosotros como cristianos o como pastores, hay mucha gente que siempre nos va a estar pidiendo oración. Pastor o líder, ore para que el Señor me sane, ore para que este problema se resuelve. Y nosotros muchas veces podemos caer en el protocolo de hacerlo. Señor, sánala. Señor, resuelve. Pero yo creo que ahí también nos hace falta ese espíritu de humildad y de tomarnos unos segunditos y antes de hacer cualquier petición, conectarnos con el corazón de Dios. Y en ese conectarnos con el corazón de Dios, Dios nos va a revelar sus propósitos. Y entonces creo que cuando hacemos eso, se cumple lo que dice Romanos, donde oramos conforme el Espíritu, no conforme nuestra carne, no conforme nuestro deseo, sino conforme al propósito de Dios. amén. Fíjense que yo quisiera agregar a esto, ¿verdad? Que yo creo que el aguijón no revela lo malo que yo hice, el aguijón revela lo bueno que Dios está haciendo a mi favor con respecto a lo que decía ahorita Cris. Entonces, cuando tú tienes un aguijón, no te sientas el peor de los creyentes, no te sientas el peor de las personas. La realidad es que todos tenemos aguijones, pero algunos son visibles y otros son secretos. Otros están, ¿verdad?, guardados en los secretos de nuestro corazón y nadie los ve. Por eso podemos pensar que esa persona está bien en todas sus áreas con Dios, pero no es así. Todos tenemos aguijones. No estamos hablando de un hombre, ¿verdad?, tan simple, sino que estamos hablando del apóstol Pablo. Entonces, un hombre con unas profundidades y unas cosas en Dios, y aún así él dice, yo estoy padeciendo, ¿verdad? ¿Y cuál es mi mensajero? ¿Es Gabriel? No, mi mensajero es Satanás y en secreto me abofetea. Y ya he rogado 3 veces. Entonces yo quiero que hoy que nos escuchas, ¿verdad? Y dices, híjole, a mí me cuesta ir a Dios porque hay un aguijón en mi carne, en mi vida, hay una cosa que no le puedo entregar a Dios. A lo mejor si los demás supieran, dejarían de hablarme. Quiero que sepas que no hay una persona que no tenga un aguijón porque no hay un solo ser humano que no esté siendo procesado por Dios. Todos tenemos procesos por Dios y todos tenemos un aguijón. El de unos es más visible, pero no significa que aquellos que no son visibles no tengan un aguijón. Y me llama la atención en la Biblia cómo Jesús, ¿verdad?, enfrentó a 2 demonios y les quita la autoridad destructora que tenían. Les quita la autoridad destructora y uno de ellos, la autoridad era representada por los sepulcros y el otro era representada por los aguijones. Y me gustaría, ¿verdad?, todos los que nos están escuchando, que vayan conmigo a este pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 15, verso 55 o 56. Aquellos que nos están ayudando aquí en los comentarios, si pudieran ponerlo, ¿verdad? Ahí nos está ayudando la hermana Ida. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 y 56 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
Y miren lo que dice el verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder. Miren, aquí en esta parte, ¿verdad? El poder. Entonces, este espíritu, este demonio que Jesús, ¿verdad? Pues entrega su vida en la cruz, ¿verdad? Y baja por la cautividad, le quita la autoridad a la muerte. Y dice la Biblia aquí que cómo se representa la autoridad que tenía la muerte a través de un aguijón. ¿Y cómo ejercía esta autoridad la muerte? Pues a través de los pecados que le permitimos. Pero ahora el mismo apóstol Pablo que decía al inicio, ¿verdad? De la enseñanza, decía, yo tengo un aguijón. Ahora se pone él mismo, ¿verdad? A decirle a la muerte, ¿dónde está tu autoridad? ¿Dónde está el poder que tenías, el poder que ejercías a través de los pecados? Porque Jesús se lo ha quitado. Entonces yo creo que es muy importante, vuelvo a insistir en esta parte, a todos los que nos escuchan, que podamos saber que los aguijones no vienen, ¿verdad?, de parte de Dios. Pero una vez que pecas y te ponen un aguijón en tu carne, el Señor le quita esa autoridad a la muerte. Y ahora Él va a usar esa autoridad para que tu vida sea procesada. No te va a quitar el dolor. El enemigo no te va a destruir, ¿verdad? No te va a quitar el dolor lo vas a padecer, pero es a través de eso como Dios va a estar obrando, ¿verdad? Ahí en tu vida. Cris. Claro, híjoles, yo creo que aquí estamos hablando de una cosa súper tremenda porque no, creo yo que no solamente está haciendo referencia a la parte del aguijón hacia una persona, sino que Jesucristo mismo a la hora de la resurrección quitó a Don Aguijón, quitó a Don Aguijón a nivel humanidad, porque la Biblia dice en Romanos, por cuanto uno pecó, entró el pecado a todos, ahora por cuanto uno se mantuvo en santidad, ahora salvó a todos, ¿no? Entonces, hizo algo glorioso, el poder de la resurrección, el poder de la victoria. Y yo creo que a estas alturas, después de todos esos procesos, y el Espíritu Santo como que me traía a la mente como cuando Pablo oraba, que dice, 3 veces he pedido al Señor que me se ha quitado este aguijón, pero también yo me imagino que cuando nosotros traemos este problema, esta situación que sentimos como que nos frena, como que nos lacera, conforme vamos entendiendo que el proceso de Dios o que la palabra de Dios a nuestra oración es por ahora no, por ahora no, por ahora no, vamos bajando la intensidad del orgullo o vamos bajando la intensidad porque nos vamos sometiendo a Dios, vamos madurando en el espíritu, vamos controlando nuestro ego. Y entonces llega un momento donde cuando alguien viene y nos dice, ¿sabes qué? Tú no tienes nada. Nosotros decimos, no importa, porque aunque no tengo nada, lo tengo todo. Y yo creo que ese es el verdadero entendimiento y es la verdadera obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo sí quisiera recalcar un poquito para la gente que nos ve, familias, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, habrá jóvenes conectados, personas que a lo mejor se están identificando aquí con el tema que estamos mencionando. Quisiera dejarles claro a ellos, junto con nosotros también, porque tú hablabas hace un rato que muchas veces nos podemos sentir culpables de que el aguijón esté en nuestras vidas, ¿no? Nos podemos sentir mal de lo que la gente pueda decir. Este está en pecado, por eso está enfermo, ¿va? Este está orando mal, por eso tiene ese aguijón. Pero yo quiero recalcarle a la gente que nos ve hoy en esta noche que salga con la idea de que el amor de Dios es tremendo, que la bondad de Dios, que la misericordia de Dios, que los ojos, yo siempre he pensado, en los ojos de Jesús cuando estaba en la cruz, están puestos sobre nosotros, ¿no? Ojos de compasión tiernos, ¿verdad? Sobre nuestras vidas. Porque cuando tú estabas hablando, le digo esto también a la gente que nos ve, Jesús ponía esto en mi corazón de Juan capítulo 9, en donde dice que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, fíjate, un aguijón, ¿no? Desde antes de que él naciera, bueno, cuando él nació ya nació ciego, ¿verdad? No es que haya pecado ni que haya hecho cosas malas, sino que ya
venía con ese padecimiento. Y entonces Jesús, cuando iba por ese lugar, los discípulos le preguntaron, maestro, en Juan 1:9, 1, 2 y 3, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, o sea, no solamente el amor, sino el propósito. Yo creo que era la palabra también que Dios había estado poniendo en mi corazón en el estudio, en este tema del propósito, ¿no? No es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se tienen que manifestar a través del padecimiento que el aguijón está provocando en nosotros. Pero ahí está su amor, y ahí está la misericordia y la bondad de Dios, obrando para bien de los que estamos siguiéndole, de los que estamos dispuestos, ¿verdad?, a cumplir su voluntad. Amén. Sí, definitivamente, sumando un poquito a lo que comentaban ustedes dos, Pastor y hermana Cris, creo que si estamos o si estamos o si estás en este momento sintiéndote incómodo, sintiéndote mal por algo que estás haciendo, es porque estás desagradando a Dios, definitivamente, ¿no? Y es tiempo de poder entregarle o dejar a Dios que Él pueda quitar ese pecado de tu vida. Hay muchas personas que dicen, es que no puedo. Claro, nosotros no vamos a poder como seres humanos, y creo que lo hemos entendido perfectamente, ¿no? Todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestras vidas y que pasamos por esos procesos también, lo hemos entendido claramente de que humanamente no podemos hacer nada en cuanto al pecado. Pero, como lo comentaba hace ratito la hermana Cris, ¿no? Jesús murió, pero resucitó, y para esto, para poder darnos libertad. ¿Podemos vivir con aguijones en nuestras vidas? Sí, yo creo que sí podemos vivirlo, pero siempre con nuestra vista, con nuestra mirada enfocada en Dios, puesta en la gracia de Dios. Amén. Miren, hay una frase que yo creo que en algún momento todos hemos escuchado, y es cuando el apóstol Pablo cuenta su testimonio de cómo Jesús lo alcanza. Y entonces él dice que cuando Jesús se le aparece, le dice, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces o patadas de mula contra el aguijón. Entonces, yo quiero que ustedes imaginen eso. Bueno, si alguna vez les ha pegado una patada, ¿verdad?, un caballo o un burro, ese es uno de los dolores más terribles que hay, porque patean con una fuerza salvaje. Pero si un animal patea con una fuerza salvaje y lo hace en contra de algo puntudo, la misma fuerza que él está aplicando va a terminar siendo usada en lastimarse a él. Entonces, imagínense, ¿verdad?, que le dice nuestro Señor Jesús a Pablo, ¿no? Le dice, ¿sabes qué, Pablo? Llega algún momento, es que esto es lo que quiero que entiendan, todo es sobre figuras. Llega algún momento donde tú pecaste, vino Satanás, te puso un aguijón en la carne. Pero llega un momento donde esa debilidad, ahora Dios la comienza a usar, y ya no es el aguijón de Satanás, ahora es el aguijón de Dios. El aguijón de Satanás te iba a destruir, pero el aguijón de Dios te va a salvar. Por eso dice, mi poder se va a glorificar en tu debilidad. Entonces, cuando el aguijón se vuelve de Dios, como decía hace un momento, ¿verdad, José? Cuando tenemos el aguijón, pues duele, y todos estamos buscando la manera de quitárnoslo, de quitarlo de ahí, ¿verdad? Si vemos la figura que nos muestra la traducción del lenguaje actual, dice que es una espina. Entonces, cuando tú tienes una espina y todos los golpes te vienen a dar ahí, y hasta duele más, ¿verdad? Entonces te acuestas y todos los roces en la cobija, almohada, en el colchón, todos te vienen a dar ahí. Entonces, nosotros buscamos la manera de quitárnoslo. Cuando el aguijón ya no es del enemigo, cuando el aguijón ya no es de tu carne, sino que el aguijón ahora es de Dios, y tú sigues todavía peleándote y empiezas a dar golpes y empiezas a dar patadas y empiezas a rebelarte y te vas a terminar lastimando. Te vas a terminar lastimando. Pablo lo entiende. Deja de dar cosas, deja de dar patadas contra el aguijón
y encuentra el propósito más grande para su vida. Encuentra la gloria de Dios en su momento de debilidad. Cris. Yo creo que cuando llegas a ese punto es cuando maduraste, ¿no? Amén. Definitivamente cuando llega el momento donde aceptas el dolor o aceptas las pérdidas o aceptas los procesos, entendiendo que es más grande el amor de Dios que lo poco o lo mucho que puedas padecer, quiere decir que te estás convirtiendo en un cristiano espiritual, en un cristiano maduro. Y entonces, cuando ocurre ese cambio, yo creo que el tiempo para que Dios quite el aguijón está más cercano, porque también es como cuando tú le estás enseñando algo a alguien y verificas que ya lo entendió, ya te pasas a otra cosa. Y en el camino del Señor así es. El Señor nos va llevando la misma palabra, el apóstol Pablo lo dice. El Señor nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria. Entonces, perdón que te definitivamente. interrumpa, me decían que por ahí está Dani, no sé si puedan mencionarle que acerque un poquito el celular, porque está muy bueno el tema, muy buena la conversación, creo que ya se le acabó la pila a sus micrófonos y ya no se escucha, ya te oyes a lo lejos, ¿verdad? Okay. Y lo que mencionas es muy bueno, entonces, para que captemos mejor la voz Acérquese al ¿verdad? celular. Si puedes acercar, Dani, el celular, que no te tiembla el pulso, calidad. Acércalo. Por lo que necesitamos Dani, es escuchar, ¿verdad? Se me desconecta hace los muy bueno lo que audífonos, estás por favor. mencionando, pero ya no lo escuchamos muy claro, se oye muy bajito, Cris. Perdón Okay. por la interrupción, adelante. Y si centras la toma, Dani, por favor. Ahora ya sí. Hola, Adelante, ¿sí? Cris. ¿Nos escuchas mejor? Solo un Adelante, poquito adelante. más. Los hermanos ya nos comprenderán que estamos en vivo y siempre hay. Si desconectas los auriculares, los desconectas del celular para que se capte con el micrófono del celular y se escuche más fuerte. Ok, nosotros ya los escuchamos, ¿nos Exacto, escuchan? ahí está ya, mira, adelante. Ok, Adelante, Cris, perdón. no, al contrario. Centra la toma, Dani. Centra un poco más, mi amor. Lo que hablábamos era precisamente de que cuando nosotros como cristianos ya entendemos el proceso de Dios para nuestras vidas y entendemos que esos momentos o esas pérdidas, por llamarlos de alguna manera, son parte del propósito, nos enfocamos o podemos enfrentarnos a estos aguijones con una actitud más madura, ya no con tanta queja, ya no con esa irritabilidad, ¿no? Sino que entendemos que es más grande el propósito que lo que aparentemente pudiéramos estar nosotros pagando o perdiendo. Amén. Bueno, pues miren, ya llevamos más de una hora, ¿verdad? Hablando de este tema, el cual es muy interesante, muy importante. Creo que ha sido, ¿verdad?, de mucha bendición para todos aquellos que están conectados, que están interactuando también en los comentarios. Pero me gustaría preguntarles, ¿verdad?, cuál sería la conclusión que cada uno puede darnos, puede compartirnos sobre este tema del aguijón en la carne y de aprender a vivir. Creo que también eso es importante, aprender a vivir con el no pelearse contra esto, ya que esto al final termina siendo parte, ¿verdad?, de nuestro proceso y de que la gloria de Dios en nosotros se manifieste. Y pues me gustaría escuchar la conclusión de ustedes. Miriam, adelante. Mi conclusión, bueno, es corta. Quiero decirte a ti que nos escuchas, que en lo que tú eres débil, Dios es fuerte. Eres débil en la enfermedad, Dios es fuerte ahí. En la angustia, tal vez te llenas de ira muy rápido. Entonces, en todo en lo que tú eres débil, Dios es fuerte, que siempre puedas tenerlo en tu corazón y que lo puedas creer y vas a ver la gracia de Dios rodeándote y llenando tu vida. Amén. Cris, ¿cuál sería tu conclusión, Cris? Yo terminaría con, tú lo mencionabas, yo ya lo había notado, el libro de Job, ¿verdad? ¿Quién más sufrió con el aguijón? ¿Quién más sufrió de dolores? Literalmente a Job le pasó de todo, pérdidas, enfermedades, quedó en la ruina, perdió hijos, perdió esposa, perdió fama,
fue acusado por los amigos, pero en Job 1, versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Me encanta esta palabra. Dios, no hay nada que Dios permita en tu vida que se mueva que no tenga un propósito. Confiemos en Dios. Amén. José. Yo quiero terminar tomando lo que decía la figura, porque me parece precisa, ¿no? La figura del caballo que se da contra la punta cuando patea, y en vez de derribarla, se hace más daño en realidad. Pues dejemos de luchar, identifiquemos el aguijón, oremos, Señor, muestra muchas veces. Quien menos ve sus defectos somos nosotros, ¿no? Quien menos ve el aguijón que tenemos, aún Jesús le decía, deja de ver la viga, la espiga de la paja del ojo de tu hermano y ve tu viga que tienes, ¿verdad? Y la figura que tú utilizas es precisa, dejemos de pelear, abandonémonos en el sentido de decir ya, Señor, ya entiendo, sé cuál es el aguijón, tengo que orar, tengo que mejorar y terminar con lo que dice Pablo al final, cuando soy más débil, cuando tú piensas es que voy a ceder y voy a dejar de ser, eres más fuerte en realidad, eres de mayor bendición, eres mejor papá, eres mejor cristiano, eres mejor hijo, eres mejor esposo, eres mejor para tu sociedad. Yo creo que eso Pablo entendió, tuvo que abandonarse para ese orgullo, esa soberbia que era su aguijón, para poder ser humilde y alcanzar cuántos lugares, cuántas iglesias, cuánta gente levantó en el ministerio, ¿va? Entonces yo creo, me quedo con esto. Cuando yo soy más débil, en realidad soy más fuerte. Y cuando soy más fuerte, soy más débil en realidad, en lo espiritual. Amén. Muy buenos puntos los que mencionan, ¿verdad? Los tres. Y me gustaría sumar, creo que si usted ha escuchado estos tres puntos, ya tiene una muy buena conclusión. Me gustaría sumar a esto y decirles que hay aguijones que salvan más que las bendiciones. Suena contradictorio eso, pero hay mucha gente que por su bendición de repente se perdió. Lo que le dieron para bendición hizo que se olvidara de Dios y se apartara, pero el aguijón nos ayuda a permanecer postrados, nos ayuda a permanecer en oración. El aguijón nos ayuda a permanecer humildes delante de Dios, tal manera que nos ayuda también a permanecer en el camino correcto, cuando que nos queremos apartar, cuando nos queremos desviar. Y muchas veces el enemigo es tan sutil, es tan astuto, que no nos damos cuenta nosotros, no nos damos cuenta que nos estamos apartando de Dios hasta que de repente, ¿verdad? El aguijón empieza a lastimar, empieza a doler y empezamos a buscar a Dios y nos empezamos a dar cuenta que nos estábamos desviando de su propósito, de sus caminos. Por eso quiero invitarle a eso, ¿verdad? A que usted aprenda a vivir con su aguijón. Yo quiero que usted se imagine cuántas cosas gloriosas Dios podría hacer a través de usted o en su vida o en su familia si usted aprende a vivir con el aguijón, aprende a vivir con él. El apóstol Pablo dice, yo he rogado 3 veces que me lo quiten y las 3 veces me han dicho que no. ¿Y sabe qué? Lo glorioso que Dios hizo con Pablo no se detuvo, porque él entendió en ese punto que la oración no era quítame el aguijón, dame fuerzas para vivir con este aguijón, ayúdame a entender tus propósitos, ayúdame a caminar, ¿verdad?, en tus caminos, ayúdame a permanecer humilde. El apóstol Pablo entendió que era poder venir y vivir con ello. Entonces hay cosas en nuestra vida que necesitamos dejar de pelearnos con Dios, dejar de dar cosas o patadas contra ese aguijón, porque ya no es el aguijón del enemigo, ahora es de Dios y Dios lo está usando para mantenerme a mí, para mantener mi naturaleza caída, mi naturaleza inclinada siempre al caos y a la destrucción. Dios está utilizando ese aguijón, ya no es del enemigo, ahora es de Dios y debo de aprender a vivir con él. Me da mucho gusto que hayan llegado hasta este punto de la transmisión, ¿verdad? Varios de ustedes hayan estado compartiendo, interactuando en los comentarios y nos da gusto que interactúen y que compartan con nosotros. Por favor, mire, yo sé que una de las maneras como usted puede ayudarnos, ¿verdad?, a reconocer
El esfuerzo que hacemos por entregarle esta palabra es compartiéndolo y que otras personas también puedan escuchar este mensaje. Le aseguro que hay gente diciéndole a Dios en estos momentos, Señor, ayúdame porque ya no sé qué hacer. Y esta palabra puede ser una respuesta de Dios para sus familiares, para sus amigos. Así que le invito a que nos ayude a hacer iglesia en línea y que lo pueda compartir. Les invitamos también, ¿verdad?, el domingo a conectarse a nuestros cultos, a nuestros servicios en línea y estar pendientes. Seguramente el jueves tendremos un tema también de gran bendición y muy interesante. Les agradezco, Cris, Miriam, José, por poder compartir este tiempo con nosotros. A cada uno de ustedes también bendecimos sus vidas. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a los tres. Bendiciones.